Banderas a media asta. Esta será desde mañana la imagen. España inicia a partir de este miércoles 10 días de luto oficial por las víctimas del coronavirus, lo que supondrá el periodo de duelo más prolongado de la reciente democracia. Será hasta el próximo 4 de junio y las banderas de todos los edificios oficiales y también de los buques y fragatas de la Armada ondearán a media asta. ¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos. Como siempre analizamos a esta hora todos los datos que nos deja la jornada. Hoy comenzamos además analizando la actualidad con el vicepresidente segundo del Gobierno. Está con nosotros Rubén Martínez Dalmau. Señor Dalmau, buenas tardes. Buenas tardes, querida Silvia. Un gusto estar esta tarde con vosotros. Mañana duelo oficial. Yo creo que era necesario también que llegara este momento. ¿Qué piensa al respecto para recordar a todos los fallecidos que llevamos desde que se iniciara la pandemia? Pues han sido momentos muy duros, ¿no? Seguramente los momentos más críticos que hemos vivido en nuestra historia democrática. Entonces, bueno, es de justicia que estemos en duelo oficial, que podamos de alguna forma ofrecer nuestro duelo a las personas que nos han dejado, que han sufrido, las familias que han sufrido, y es muy importante que tengamos el duelo más largo que hemos vivido nunca. Hablemos de esa Consellería de Vivienda, vicepresidente, volcada desde el primer momento en algo tan necesario para los ciudadanos como la vivienda. Usted decía que si hay algo que haya puesto de manifiesto este confinamiento es que tener un techo es indispensable, y para eso está haciendo la Consellería toda la política que se está realizando. Bueno, tener un techo siempre ha sido la condición mínima para poder tener una vida digna, ¿no? Esto lo tenemos claro, pero ahora ya sabemos que no puede ser cualquier techo. Es decir, las casas, nuestras casas, las casas donde vivan nuestras familias tienen que ser casas adecuadas para posibles problemas como el de la pandemia que hemos vivido. Tienen que ser casas que tengan los elementos necesarios para que las familias puedan vivir con comodidad, y tienen que ser casas que no tengamos ningún tipo de amenaza de que nos van a sacar de ellas o que nos caduca el tiempo que tenemos que estar y no sabemos dónde ir. Es decir, tenemos que hacer real y garantizar el derecho a la vivienda de las valencianas y los valencianos, y en eso estamos empeñados en el Consell del Votary d'Alacant y en la vicepresidencia segunda y Consellería de Vivienda. Desde que se iniciara la pandemia se declaró el territorio valenciano libre de desahucios. ¿Hasta el día de hoy? Bueno, realmente es un objetivo que queremos cumplir a final de la legislatura, ¿no? Es decir, que la Comunidad Valenciana sea un territorio libre de desahucios, porque no puede haber ningún tipo de desahucio sin alternativa habitacional. Es decir, las personas tienen que tener del derecho a la vivienda garantizado. Y eso implica que cualquier tipo de desahucio que haya tiene que tener una alternativa habitacional para que las personas, las familias tengan una casa donde vivir. Y bueno, justamente de esta pandemia hay muy poco que celebrar, pues sí tenemos mucho que aprender, y estamos aprendiendo, por ejemplo, que se puede perfectamente vivir sin desahucios. Es decir, ahora hemos vivido una época, gracias a la moratoria que además nosotros solicitamos desde el Gobierno valenciano y que se aprobó en el marco del Gobierno español, en la cual no ha habido desahucios durante un tiempo, y eso ha creado mejores condiciones para que las personas puedan estar en sus casas y pueden pasar esta pandemia en el marco de sus viviendas, que es donde debe ser. Hoy, vicepresidente, encuentro importante también con la vicepresidenta Mónica Oltra. Concretar era el objetivo, el decreto que regula las ayudas del Consell en materia de vivienda. ¿Qué nos puede adelantar al respecto? ¿Qué va a ser este decreto? Bueno, efectivamente hoy nos hemos visto con la vicepresidenta Mónica Oltra, porque la semana pasada el Consell Valenciano fue el primero en toda España en aprobar unas ayudas particulares al alquiler para las familias perjudicadas por la COVID-19. Tenemos una serie de familias que además están en unas condiciones más vulnerables. Hay personas muy vulnerables, ¿no? Hay mujeres que han sido víctimas de violencia de género, hay personas sin hogar,
y esa gente ahora vamos a tener capacidad para entregar a los ayuntamientos ayudas para que esa gente tenga un lugar donde vivir y podamos cubrir los gastos de primera necesidad y el alquiler del lugar donde estén, ¿no? Hasta 600 euros, incluso en casos más graves hasta 900 euros y al 100% de la renta del alquiler. Eso es lo que hemos estado trabajando hoy en el marco de la vicepresidencia con la vicepresidenta Mónica Oltra. Y es que además en el próximo Consejo también vamos a aprobar un decreto de ampliación del parque público de alquiler de toda la Comunidad Valenciana, tanto los ayuntamientos como la Generalitat, ¿no? Nos decía el Banco de España hace un par de días, después de un estudio de 4 años, decía la forma más eficaz de poder controlar los alquileres, ¿no? Y destensionar las áreas más tensionadas es justamente creando parque público, es decir, que los poderes públicos tengan más casas donde podamos incorporar a familias con alquiler social. Bueno, esto que nos ha dicho el Banco de España hace un par de días, nosotros el Gobierno valenciano lo estamos haciendo desde el primer día que llegamos al Gobierno, ya hace prácticamente un año, y este año hemos podido aumentar el parque público y ahora con este decreto que se aprobará de manera inminente, tanto los ayuntamientos como la Generalitat va a poder comprar más casas y conseguir que esas casas que podían ir a fondos buitre o que podían ir a otros destinos puedan pasar a manos de los poderes públicos y que las familias se queden, puedan vivir en ellas. 5 millones de ayudas, una cantidad importante, se gestionarán, como nos está comentando el vicepresidente, a través de ayuntamientos y también mancomunidades, y con una peculiaridad destacada: son directas, es decir, concesiones directas de ayudas, a diferencia de otras quizás. Así es, ¿no? Son ayudas directas que se van a dar a las personas que lo necesiten y son 5 millones que se juntan a todas las convocatorias que tenemos anteriores, tanto de ayudas ordinarias como ya la convocatoria que sacamos específicamente para las familias del COVID, perjudicadas por COVID-19. En total, estamos hablando de 33,5 millones de euros en ayudas al alquiler que se van a repartir este año, y con eso se ve el compromiso que tiene el Gobierno valenciano con las familias valencianas, ¿no? Para que se haga una idea, por ejemplo, en el último gobierno antes del Botànic, el último gobierno del BP, se repartieron en total 3 millones de euros. Nosotros vamos a repartir 33 millones y medio de euros, y eso va a hacer que las familias puedan vivir en mejores condiciones, puedan hacer frente a sus rentas de alquiler, que los pequeños caseros también que alquilan su casa también puedan cobrar la renta, es decir, que todo el mundo pueda de alguna forma estar en este marco de la garantía de la vivienda. Bueno, pues un decreto importante, estaremos muy pendientes de su aprobación, ya nos confirma que será inminente. Por cierto, estuvo presente también en ese encuentro destacado bajo el lema Alcem-nos, Generalitat, patronal y sindicatos, un calendario de trabajo y un acuerdo social. ¿Cómo valora este acuerdo tan necesario en este momento de crisis? Bueno, tú lo has dicho, ¿no? Es un acuerdo necesario. Ahora mismo no podemos entrar en confrontaciones, no podemos entrar en rupturas. Ahora mismo todo el mundo tiene que poner todo lo que tiene para salir de la crisis. Y en ese marco los agentes sociales y los poderes públicos, la Generalitat Valenciana, tiene que estar al frente de ese diálogo social. Por tanto, yo saludo y realmente estamos muy satisfechos con el hecho de que tanto los sindicatos como la patronal estén de acuerdo con avanzar este diálogo social. Yo voy a tener la gran responsabilidad de poder coordinar la política, la mesa de transición ecológica, la mesa verde, donde vamos a plantear todas las políticas verdes del Consejo en el marco de ese diálogo social, porque la reconstrucción que hagamos después de la pandemia no puede ser la misma construcción que teníamos antes. Tiene que ser alternativa, tiene que ser diferente, tiene que ser más sostenible, tiene que ser más duradera, más a favor del ambiente, y eso voy a tener la enorme responsabilidad de poder hacerlo en el marco de esa mesa verde, y también la vicepresidenta Oltra va a poder hacerla también, a presidir su mesa de políticas de igualdad, y cada uno de nosotros va a tener su parte de responsabilidad. Por lo tanto, el Govern del Botànic de Alacant se coloca al frente para liderar este diálogo social que es más necesario que nunca. También quisiéramos preguntarle, como miembro del Gobierno valenciano, ¿qué nos puede adelantar de ese paso a la fase 2? ¿Se sabe algo, vicepresidente Rubén Martínez Dalmau? ¿Será el próximo lunes, esperando la decisión, ¿no?, del Ministerio de Sanidad?
Bueno, realmente es una cuestión que no depende de nosotros, como sabéis, es una competencia finalmente del Gobierno de España, pero lo que está claro es que el Gobierno valenciano, y eso lo ha demostrado ampliamente, ha puesto siempre la vida y la salud de las personas por delante de cualquier cosa. Por tanto, sí que te puedo asegurar, estimada Silvia, que no vamos a pasar de ninguna fase o a ningún tipo de otro ámbito si hay algún tipo de riesgo para las personas. Es decir, lo importante siempre es que las personas estén a salvo y estén con salud en el marco de sus propios ámbitos familiares y personales, y en eso el Gobierno valenciano es una prioridad que tiene clarísima. Para finalizar, ¿qué mensaje lanzaría a los valencianos que le están escuchando ahora mismo en directo, vicepresidente, también como responsable de esa consellería tan importante llamada Vivienda? Yo diría a las valencianas y a los valencianos que estamos viviendo un momento que es un momento histórico. Es verdad que hemos pasado la peor pandemia y la peor amenaza que nos podíamos nunca imaginar. No llevamos ni siquiera un año en el Consell y ya sabes que hicimos frente a la Gloria, hicimos frente a la Dana, que anegó las costas valencianas, las comarcas, el sur de la Comunidad Valenciana, la Vega Baja, y ahora hemos hecho frente a esta terrible pandemia del coronavirus. Pero lo cierto es que con un gobierno de progreso al frente vamos a tener la seguridad de que se van a tomar las mejores decisiones siempre para salvaguardar la vida y la salud de las personas, y en eso pueden estar tranquilas y tranquilos, porque este gobierno es un gobierno muy responsable y muy fuerte. Muy bien, pues gracias, vicepresidente Rubén Martínez Dalmau, por atendernos en directo. Seguimos en contacto, seguimos pulsando esas políticas de vivienda. Gracias, buenas tardes, cuídese. Buenas tardes, estimada Silvia, muchas gracias. Más cosas, el Consejo de Ministros ha acordado decretar el luto nacional a partir de mañana miércoles durante 10 días como tributo a los más de 26.800 fallecidos por la pandemia. Se trata del periodo de duelo más prolongado durante la democracia, que entrará en vigor a partir de esta medianoche, lo que hará que la bandera nacional quede a media asta en todos los edificios públicos y buques de la Armada. Un luto que se va a extender por 10 días a partir de mañana miércoles, con bandera a media asta en todos los edificios públicos y también en los buques de la Armada. Han sido 26.834 personas las que a día de ayer, hasta la fecha de ayer lunes, han perdido la vida en esta tragedia. 8 de cada 10 fallecidos eran mayores de 70 años. Fueron, por tanto, quienes ayudaron a construir nuestro país tal y como lo reconocemos hoy, en definitiva, a los cimientos de nuestra democracia. Esta madrugada ha atracado en el puerto de Valencia el primer buque con material sanitario procedente de China, encargado de nuevo por la Generalitat en el marco de esa operación Ruta de la Seda. Transportaba 2 contenedores con 100 camas sanitarias y 3,16 millones de guantes. Una carga de 24 toneladas. Además de este navío, el Centro de Feria Valencia también ha recibido 1 millón de guantes y 10.000 batas de protección procedentes, en este caso, del 25º avión con material sanitario que aterrizaba en Madrid el pasado fin de semana. También hemos conocido hoy que la Generalitat pondrá en marcha un plan de extensión de la telemedicina con la instalación de 2.000 puntos de teleasistencia en los centros valencianos de salud. Lo anunciaba el presidente Ximo Puig tras una reunión con los consejeros de Sanidad y Hacienda, Ana Barceló y Vicent Soler. Dice que será un pacto tecnológico dentro de las medidas derivadas del coronavirus. La sanitat valenciana necessita aquest impuls de telemedicina, que mai substituirà el que és el contacte personal, que és fonamental, però que sí que ajudarà a ser molt més eficients i ajudarà a que algunes consultes que ara en aquest moment són presencials no siguin necessaris. Per a això, la Generalitat Valenciana adopta des d'avui 2 posicions. Una a curt termini, que és la dotació d'un pacte tecnològic que farà possible que almenys 2.000 punts tinguin una possibilitat de fer videoconferències amb absoluta solvència. I en segon lloc, també una proposta, una convocatòria que fem per al mes de juliol, en el que en un foro es plantejaran les distintes posicions, tant dels professionals, les necessitats que tenen els professionals d'esta acció tecnològica.
España levantará la cuarentena para los turistas extranjeros. Será el próximo 1 de julio, con lo que se pone fecha ya a la reapertura del turismo internacional, anunciada el pasado fin de semana. Un primer paso que ahora hace falta completar con un protocolo de viajes común tanto para Europa o acuerdos bilaterales con otros países. Los turistas extranjeros, por lo tanto, pueden desde ya también planificar sus vacaciones en nuestro país. España necesita del turismo y el turismo necesita seguridad. Seguridad en origen y seguridad en destino. Por eso garantizaremos que los turistas no correrán ningún riesgo y que tampoco nos traerán riesgos a nuestro país. Sin salud no hay negocio y por eso el Gobierno conjugará el firme apoyo económico al sector con plenas garantías sanitarias. El sector de la hostelería ha llevado a cabo este martes en las puertas del Congreso de los Diputados una peculiar reivindicación. Una representación de este colectivo ha convocado esta protesta en Madrid con la lectura de un manifiesto en el que exigen mayor diálogo con el Gobierno a la hora de tomar las decisiones en el plan de desescalada. El sector, recordemos, aporta el 6,2% al Producto Internacional Bruto y da empleo a más de 1,7 millones de personas. Durante el acto, como vemos, los chefs han dejado las chaquetillas dobladas frente al Congreso para escenificar su protesta. Defienden que se facilite la apertura de los locales y la ágil reincorporación de los equipos para volver a trabajar cuanto antes. Hablamos de la hostelería, en este caso de la valenciana, lo hacemos con Jesús Ortega, es portavoz de la Coordinadora de Hostelería Barrios Valencia. Jesús, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Y gracias por atendernos. Podemos hacer algo de balance ya de lo que fue la semana pasada, la primera de desescalada de esa fase 1. ¿Qué balance realizan? ¿Cuántos han abierto en hostelería? Pues mirad, nosotros el balance que hacemos es un balance moderadamente optimista. En la ciudad de Valencia han abierto sobre un 30% de las terrazas que se pueden abrir, que son casi 4.000. Quiere decir que abrieron más de 1.000 terrazas. Si esto lo desglosamos por zonas o por barrios, vemos que la zona o el barrio donde más terrazas han abierto, con un casi 32%, con el máximo, ha sido la zona del Cabañal y la zona marítima. También ahora estamos en verano, son zonas en las que la gente le apetece ir. Luego zonas como Ruzafa han llegado hasta un 21% de apertura de terrazas. Juan Llorens y Súquer ya se han quedado un 10%, y la zona más penalizada, desde luego, ha sido lo que es Barrio del Carmen y Ciutat, porque al no haber ahora mismo actividad turística, pues la mayoría de los locales no tienen trabajo y han decidido no. Bueno, pues es el balance de reapertura de esa primera semana. Queremos también pulsar, porque así lo han hecho también desde Hostelería Barrios de Valencia, las principales preocupaciones de los hosteleros. ¿Qué es lo que más les preocupa? Sí, nosotros hicimos una encuesta entre todos los hosteleros que están en la Coordinadora de Hostelería de Barrios, y los datos que nos han salido es pues que aproximadamente un 65% de los encuestados, el principal problema que encuentran a la hora de abrir, la incertidumbre más grande que tienen, desde luego, son los costes laborales a la hora de rescatar a los trabajadores del ERTE, porque todavía no tenemos claro si se van a poder rescatar solamente lo que nos hagan falta, si en el momento que abramos vamos a tener que pagar el 40% de los que no, y eso, evidentemente, en la situación en la que nos encontramos es una gran preocupación. Otra de las preocupaciones importantes entre los hosteleros es, desde luego, la evolución de la enfermedad, que poco a poco esto vaya yendo a menos y que pueda volver a la normalidad y trabajar. En este caso es casi un 53% de los hosteleros. También la inversión económica para readaptar los establecimientos a las nuevas normativas y exigencias, que es una preocupación que llega hasta casi 46%, y desde luego pues la escasez de público, evidentemente, también es otro de los factores que en este caso llegamos hasta casi un 40%. De la inversión económica para readaptar los locales, me imagino que dependerá de cada local, pero más o menos, ¿qué se pueden estar gastando ahora mismo los hosteleros para adaptarlo según la normativa? Pues mira, yo datos económicos no te puedo dar, sí que te puedo decir que hay que adaptar, porque todo lo que son la limpieza, geles, el personal, si hay gente que está poniendo mamparas. Luego ten en cuenta que, por ejemplo, nosotros ahora mismo estamos abriendo, porque una de nuestras preocupaciones, como te hemos dicho, es que
para nosotros que la gente cuando venga a las terrazas se sienta segura, se sienta cómoda, pueda venir a compartir con su familia una comida, una cena, un rato, por lo cual ahora mismo una de las cosas que nos planteamos es que, claro, tenemos que tener muy pocas mesas con mucha atención a la hora de limpiar la mesa cada vez, el tener a la gente controlando que la gente no se entra al váter, las medidas de seguridad, por lo cual tenemos que poner incluso hasta más personal del que realmente necesitaríamos para cumplir todas estas medidas. Desde la coordinadora ante esta situación piden operatividad y también agilidad para activar el plan de reconstrucción de la ciudad. Correcto, sí. Ahora mismo lo que necesitamos, de hecho el Ayuntamiento ya ha preparado la nueva normativa con la que tenemos que empezar a trabajar en estas circunstancias. Empezamos a abrir el lunes, hasta el viernes no salió normativa, el fin de semana tampoco se pudo ni por parte de la sede Valencia, que es por donde se hace telemáticamente, ni tanto como por físico, porque está cerrado, se pudieron presentar, por lo cual tuvimos que trabajar al mínimo. Esta semana sí que ya parece que está activado y estamos empezando a poder presentar ya lo que es la ampliación de terraza, que no quiere decir ampliación de aforo. Lo que quiere decir es que vamos a ampliar la terraza para poder tener el 50% de las mesas como máximo que teníamos antes. Han sido muy criticadas las imágenes que nos van a poner nuestros compañeros. Hablamos de lo ocurrido en la Marina. ¿Qué opinión tiene al respecto como portavoz de la Coordinadora de Hostelería Barrios Valencia? Mira, nosotros nos desmarcamos totalmente de este tipo de actos. De hecho, al día siguiente enseguida se retiraron las licencias de toda esta gente en un castigo ejemplar, que es una manera de demostrar que hay que hacer las cosas bien. En la mayoría, el 99,9% de los hosteleros, he dicho que de casi 4.000 terrazas había el 30%, quiere decir que había más de 1.000, no hubo ningún problema, hubo ausencia de incidentes importantes. Y pensamos que en esto, desde luego, tenemos que asumir todas las responsabilidades por parte de los hosteleros para que se cumplan las normas y también por parte del público, que cuando venga, por favor, no se vuelvan locos, intenten entender que todos tenemos que poner de nuestra parte para que se cumplan estas medidas. Pero desde luego nos desmarcamos y condenamos totalmente las imágenes, porque pensamos que además eso no representa a la mayoría de la hostelería para nada. Bueno, pues queda claro también su postura al respecto, no representa a la mayoría. Y quedan ahí esas imágenes. Por cierto, podríamos pasar a la fase 2 el próximo lunes, deseando que llegue este momento necesario también para el sector. Sí, muy necesario, porque ya te digo que ahora mismo tenemos unos problemas muy grandes, pues llevamos 2 meses cerrados en los que no hemos tenido ningún tipo de ingreso, pero no nos han quitado ningún gasto, hemos tenido todos los gastos, los alquileres, luces, aguas, todo. Por lo cual estamos ya realmente en una necesidad de poder trabajar y de poder ingresar dinero para poder empezar un poco a poner a la normalidad. Muy bien. Jesús Ortega, gracias por atendernos, por contarnos esta radiografía tan importante de los hosteleros en Valencia. Buenas tardes. Muy buenas tardes, hasta la próxima, gracias. Más cosas, la segunda sesión de la Comisión para la Reconstrucción de la Ciudad tras la pandemia ha estado hoy dedicada en el Ayuntamiento a la reactivación económica. En palabras del alcalde, el objetivo es hacer un balance y ver qué medidas hay que tomar para reactivarla lo más pronto posible. Concentrada especialment en els treballadors d'ocupació. En este moment hem de mantenir la disciplina per el tema de la pandèmia. Jo crec que és imprescindible que en aquests moments la responsabilitat individual jugui un paper molt important, però a la vegada hem de pensar que la gent necessita reactivar l'economia i hem de fer les dues coses a la vegada. Anar obrint la situació, anar obrint l'economia des de la disciplina, des del respecte a les normes, perquè el pitjor que ens podria passar, i és una possibilitat, és tindre una recaiguda. Una recaiguda seria terrible per a l'economia, però també seria terrible per a totes les persones en tots els nivells. Datos económicos. Hoy hemos conocido la nómina de las pensiones contributivas de la Seguridad Social. Cayeron un 0,27%, el primer retroceso de la serie. Todo ello debido al descenso del número de altas y también al incremento de las bajas por los efectos del coronavirus.
Baja el gasto en pensiones. La nómina de las pensiones contributivas llegó a 9.853 millones de euros el 1 de mayo. Es un 0,27% menos que un mes antes. El descenso se debe a que han bajado las altas y han subido las bajas, todo por los efectos del coronavirus. Los datos publicados por el Ministerio de Seguridad Social reflejan que hay 38.500 pensionistas menos. En total, 9.754.000. En abril se acentuó la tendencia a la baja en el número de pensionistas ligada a la mortandad por el coronavirus. Se registró también un descenso en nuevas altas porque el cierre de oficinas provocó un retraso en la incorporación al sistema. Entre enero y mayo y con respecto a un año antes hay un 17% más de bajas y un 22% menos de altas en el sistema. Del gasto en pensiones, 2/3 se dedica al abono de las pensiones de jubilación. La pensión media del sistema alcanzó los 1.010 euros mensuales. La de jubilación marcó una media de 1.160 euros. En las últimas horas hemos conocido por qué no pasamos a la fase 1. Lo recuerdan, el Ministerio de Sanidad justificó su decisión el pasado 11 de mayo en el bajo índice de pruebas PCR realizadas a los casos sospechosos. Habían realizado un 20% cuando pedía un mínimo de un 80% y también del control de los contactos. Figura todo ello en el informe del Ministerio fechado el 8 de mayo de la propuesta remitida por la Consellería y que se ha hecho ahora pública. Asimismo, también advertía este informe de que existían flujos de movimientos intensos entre municipios de distintas provincias que debían ser tenidas en cuenta a la hora de aliviar las restricciones de movilidad. El Ayuntamiento de Cullera utilizará drones para controlar el aforo en sus playas y así garantizar la seguridad de los usuarios. Así lo ha indicado el consistorio en un comunicado. El Pleno Municipal debate y vota esta tarde precisamente el reglamento de este uso de aeronaves pilotadas por control remoto por parte de la policía local. Así, las playas de Cullera se encontrarán entre las más extensas de la comunidad, puesto que la localidad cuenta con más de 15 kilómetros de costa, parte de la cual alberga extensos arenales. El alcalde de la ciudad, Jordi Mayor, ha expresado la tranquilidad del municipio respecto a un posible problema de saturación porque se va a controlar mediante drones. Hablamos de la ley de segunda oportunidad. Para ello está con nosotros Rebeca Juanes del despacho de Jorge Muñoz Abogados. Rebeca, buenas tardes. Buenas tardes. Y gracias por atendernos. Gracias a vosotros. ¿Qué es la ley de segunda oportunidad? Pues la ley de la segunda oportunidad es un mecanismo mediante el cual se consigue la exoneración de las deudas de las personas físicas, ya sean empresarios o no. Proviene de una reforma de la ley concursal del 2015 y fue un hito en la legislación española en el sentido de que a través de esta reforma la responsabilidad universal de las personas físicas quebró. Si se acoge el deudor a la ley de la segunda oportunidad, mediante este mecanismo consigue cancelar sus deudas y que no tenga que responder con sus bienes presentes y futuros como ocurría antes con lo que establecía el Código Civil. ¿Es la gran desconocida esta ley? ¿Es poco conocida por los particulares y empresas? Pregunto. Yo diría que sí, y es una gran pena, porque a nivel europeo, incluso a nivel mundial, lo que es la ley de la segunda oportunidad y el empresario que quiebra su empresa, se levanta, hace una nueva, ya está como muy asimilado, muy normalizado. Sin embargo, aquí en España aún parece que exista la estimación del concurso y es una verdadera pena, porque hay muchas personas que están viviendo esta situación y no saben que existe esta ley, que realmente lo que hace es ayudar a las personas a empezar una segunda vez. Entonces, yo diferenciaría un poco lo que son las personas físicas, empresarios o no, de las empresas, porque a nivel de empresas, la ley sí que establece la posibilidad de acogerse al acuerdo extrajudicial de pago y al concurso consecutivo, y esto aún es más desconocido que a nivel persona física. Es decir, que especialmente para los particulares y autónomos y tras esta situación de crisis creada por el coronavirus,
es una buena ley que les puede sacar de la situación actual. Efectivamente, porque esta situación que estamos viviendo ahora de la pandemia ha acuciado, ha incrementado el número de deudas que tienen tanto los empresarios como las empresas. Entonces, digamos que la situación de crisis es mayor y la ley de la segunda oportunidad es un mecanismo de ayuda, tanto para poder salvar la empresa como para hacer un volver a empezar. Cierro ordenadamente y conforme a ley la empresa que tengo ahora o intento llegar a un acuerdo extrajudicial con mis acreedores y en caso de no poder conseguirlo, sé que voy a poder cerrar esas deudas de forma ordenada, cancelarlas y volver a empezar de nuevo. Porque cuando hablamos de la posibilidad de renegociar o de exonerarse, dependerá de las circunstancias, lógicamente, y hasta qué punto. Realmente se deja en manos del deudor el hacer un acuerdo extrajudicial de pago y en qué condiciones. Es una de las cosas que yo explico a mis clientes porque es el miedo de decir, yo he intentado muchas veces decirle a mis acreedores, no te puedo pagar, es que me estás diciendo que bien, me haces una quita del 10%, yo esto si gano 1.000, si no gano nada, ¿qué puedo hacer? Bueno, pues esto la jurisprudencia ya lo ha resuelto. ¿Cuál es la quita que se puede plantear? ¿Cuál es la quita autorizada para considerarse un deudor de buena fe? La que proponga el deudor, se deja en manos del deudor. Es decir, por ejemplo, si yo le propongo a mis acreedores hacer una quita del 90% de la deuda, estaría dentro de los requisitos del deudor de buena fe, porque tiene que ser una propuesta real. Imaginemos, por ejemplo, una familia que tiene unos ingresos de 1.500 euros y tiene que pagar su alquiler de su casa o su hipoteca, alimentar a sus hijos. ¿Qué va a poder pagar a los acreedores? Pues a lo mejor es que solo puede destinar ese 10% de sus ingresos al pago de los acreedores, pero la ley sí que exige de forma fehaciente que haya un último intento por parte del deudor, que sería el acuerdo extrajudicial de pagos. ¿Qué requisitos debo tener para poder presentarme, para poder hacer uso de esta ley de segunda oportunidad? La ley establece unos requisitos tasados por ley. Básicamente consiste en ser un deudor de buena fe, no tener antecedentes penales por delitos económicos. Esto a nivel de empresa, lógicamente una empresa no puede cometer otros delitos que no sean delitos económicos. Además, las deudas han de ser inferiores a 5 millones de euros y el concurso no debe de ser declarado culpable, sino que ha de ser declarado fortuito. Además, cuando se acoge una empresa al acuerdo extrajudicial de pago, la ley exige que tenga menos de 50 acreedores, que el activo sea inferior a 5 millones de euros y el pasivo sea inferior también a 5 millones de euros, lo que se considera en micropymes. Bueno, pues ahí quedan los requisitos. Por último, consejos para que acudamos a profesionales si decidimos dar marcha con esta ley para renegociar las deudas que tenemos. El consejo es que lo hagamos con profesionales, decía. Efectivamente, siempre recomiendo para todo acudir a un profesional experto en la materia que además tenga una experiencia en la llevanza de este tipo de procedimientos. ¿Por qué? Precisamente porque son complejos y porque es el gran desconocido. La ley en el segundo apartado, que es el concurso consecutivo, sí que exige que haya un abogado de defensa, un abogado que represente al deudor y que además sea el que con la administración concursal pues vaya gestionando el procedimiento. Pero para la primera fase, que es el acuerdo extrajudicial de pago, a mí me parece fundamental ir acompañado de la mano de un profesional, porque no consiste solo en rellenar el formulario del BOE, sino que hay que aportar un expediente completo con toda la documentación. ¿Por qué? Porque si las cosas se hacen bien desde un inicio, acaban bien. Si las cosas empiezan mal desde un inicio y el acuerdo extrajudicial de pagos no se plantea bien, podría tenerse en cuenta en el concurso que el deudor no es de buena fe porque no tramitó bien la primera fase. Entonces, ya que vamos a tener que contar con un profesional, yo recomiendo contar desde un principio. Muy bien, pues Rebeca Juanes, del despacho Jorge Muñoz Abogados, gracias por atendernos en directo y contarnos esta poco conocida ley de segunda oportunidad. Buenas tardes. Buenas tardes, gracias a vosotros. Un saludo y muchas gracias. Gracias. Más cosas. El coronavirus hace crecer la demanda del alquiler de autocaravanas para vacaciones. Los usuarios podrán viajar con total seguridad, ya que se están utilizando tratamientos anti-COVID que están homologados por la Unión Europea. Inicialmente fue muy duro porque nosotros teníamos la primavera, teníamos prácticamente lleno todos nuestros vehículos de alquiler. Fallas, Semana Santa, incluso el Puente de Mayo,
y se quedó completamente a cero. Somos muy optimistas porque estamos detectando un aumento de las peticiones y de las solicitudes de información de alquiler muy grande. El teléfono no deja de sonar, mucha gente solicitando visita. Cuesta todavía cerrar alguna reserva porque lógicamente existe todavía la incertidumbre de cuándo podremos salir, pero es cierto que el mes de agosto prácticamente lo tenemos ya cerrado. De momento las expectativas son mejores que en años anteriores, porque sí que es cierto que nuestros vehículos van a cumplir con lo que la situación actual requiere. Vamos a poder viajar por toda España con ellos y además estamos ofreciendo vehículos que les damos un tratamiento especial para que nuestra gente salga con toda la seguridad del mundo, ya que hemos aplicado el tratamiento anti-COVID de ASEICAR, que es la Asociación de Empresarios de España. Hasta ahora hemos vivido con la filosofía del quédate en casa y todo eso ahora pasa a viaja con tu casa. Lo mismo que yo tenía mientras estaba confinado, cumpliendo todo lo que se me pedía que tenía que cumplir, pues ahora lo voy a poder hacer y además viajando dentro de mi casa con mi familia, mi vehículo y en unas condiciones adecuadas a las circunstancias. La comunidad se prepara para afrontar también una de las campañas de incendios forestales más difíciles de la historia por 3 motivos: la COVID-19, la previsión de un verano seco y también el crecimiento notable de la vegetación ante una primavera muy lluviosa. Ante esta situación, la Agencia de Emergencias tiene ya preparado un dispositivo permanente de 432 personas entre medios terrestres y aéreos. También se sumarán los medios de prevención de la Consellería, así como los efectivos de consorcios provinciales, la UME, la Guardia Civil, Policía Local y de la Generalitat. Se dispondrá de 9 aviones y otros 9 helicópteros repartidos en aeródromos y bases que permitan enviar imágenes de incendios captadas en tiempo real. Nos vamos hasta el estadio de Mestalla porque ha abierto sus puertas, pero en este caso como banco de alimentos y no como estadio de fútbol. El objetivo: empezar a distribuir productos entre familias necesitadas de Valencia junto a la ONG Banco de Acción Solidaria. La campaña Among War. Estoy muy orgulloso de estar aquí con toda la familia valencianista y valenciano que está aquí para ayudar a la gente que necesita a comer con sus familiares, etcétera, sobre todo en este momento difícil con el crisis del coronavirus. Me han dicho que el problema se duplica durante la crisis. Es muy importante que en estos momentos, estas acciones solidarias, estamos todos juntos para ayudar. Nos vamos ya hasta Alboraya, allí nos espera su alcalde, Miguel Chavarría. Buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Muy bien, gracias, nos alegra verle. Queremos pulsar cómo está siendo la desescalada, esta fase 1 en la población de Alboraya y también de Porsaplaya. Alcalde, ¿cómo van las cosas? Las cosas van bien, pero claro, poquito a poco, ¿no? Ya hemos hecho reunión con los restauradores, con los comercios del pueblo y hemos pasado seguimos desde la fase en la que lo importante es ayudar y a todos los vecinos, ¿no? Ahora a la desescalada en la que hay que promocionar la economía de nuestro pueblo y ofrecerla a nuestros vecinos y también a todos los que vengan a visitarnos. El tema de las playas es un tema difícil, ¿verdad? Y creo que estamos poniendo todos los recursos, enlazándolos para que cuando llegue el momento, probablemente el lunes, ¿no? estemos preparados para que todo salga muy bien. ¿Cómo es este protocolo para la apertura de playas? Porque ahora mismo se puede practicar deporte, ¿no, alcalde? ¿Deporte en la playa se puede? En este momento se puede pasear y se puede practicar deporte, todos los temas de surf, ¿no? Y además el tema de natación deportiva, ¿no? Club. Estás o no en un club, pero eres el nadador profesional o que estás intentando hacer deporte y no bañarte, ¿no? No es un baño, sino el deporte.
Ahora, cuando se abren las playas, se empieza el montaje. Por una parte, que estamos con Costas a ver si nos autoriza ya la apertura de Chiringuito Arena. El Chiringuito Arena es fundamental. Ya teníamos abierto la terraza de los restaurantes, ¿verdad? Eso ya estaba de la fase 1, pero ahora es Chiringuito Arena. Una vez abierto el Chiringuito Arena, necesitamos protección civil y necesitamos seguridad. Sobre todo necesitamos el tema de los socorristas. Y necesitamos abrir nuestras postas para información turística y todo ello para dar información y para cumplir estrictamente las normas sanitarias. Lo más importante es que las playas van a estar abiertas y todos los vecinos que van a la playa deben de estar convencidos y deben de estar seguros de cumplir las normas sanitarias, que les supondrá la separación de esos 2 metros entre toalla y toalla, por decirlo rápidamente. ¿Se va a marcar de alguna forma qué protocolo se va a establecer? ¿Lo tienen ya definido o esperando también lo que nos diga el Ministerio de Sanidad, alcalde? Vamos a esperar al Ministerio de Sanidad y claro, aquí si planteamos nuestra opinión de marcar la playa y cuadricular la playa, pues la verdad es que no va por ahí. Nuestra marca van a ser las sombrillas y van a ser las hamacas con la separación que corresponda y luego con, diríamos, la supervisión o la vigilancia de nuestros ayudantes de playa, ¿no? Que contrataremos ayudantes de playa para que, bien informados, vayan informando de que tienen que mantener la separación. Marcar la playa y quitar la marca y limpiar al día siguiente y volver a limpiar y volver a poner la marca y volver a quitarla es una cosa que todavía no tiene, creemos que no tiene sentido, ¿eh? La verdad es que intentaremos coordinarnos con los vecinos de Valencia, ¿no? Con la playa de Valencia, ¿no? Sí. Pero la idea va más por pedir y rogar, ¿no? que los vecinos, los que van a las playas, cumplan las medidas para evitar otras medidas más duras, ¿no? Es un poquitín la idea que tenemos. Por lo que nos cuenta, alcalde, decía que por lo que nos cuenta van a necesitar mucho refuerzo y mucho apoyo. ¿Van a estar preparados ayuntamientos como el suyo para hacer frente a esta situación que nos viene nueva? Vamos a dotar de más vehículos, ¿no? El buggy, y estamos con un dron, ¿no? Vamos a tener un dron vigilante, 2 buggies y la colaboración no solo de la policía, por supuesto que está como años anteriores, sino del equipo socorristas vigilantes más ayudantes de playa. Yo creo que lo vamos a intentar. Bueno, pues ahí está, veremos qué pasa. Es todo nuevo también y tenemos que adaptarnos a esta nueva situación. Para finalizar, me gustaría que diera un mensaje a todos los vecinos de Alboraya. ¿Qué quiere decirles como máximo representante del municipio también de Porsaplaya? El mensaje fundamental que quiero transmitir es el mensaje de respeto a las normas, fundamentalmente respeto a las normas. Todos vamos a ir a la playa a divertirnos y a pasárnoslo bien, y necesitamos respetar las normas y sobre todo tolerancia. Tenemos que ser tolerantes con el restaurante que ha sacado una silla de más, ¿no? Con el vecino que se nos acerca, a avisarle, oye, que tenemos que guardar la distancia de seguridad, oye, que en esta situación dice la norma que hay que llevar mascarilla. Es decir, el saber que todos lo vamos a pasar muy bien en la playa y que ir a la playa es para divertirse y disfrutar, pero necesitamos cumplir estrictamente las normas sanitarias y sacar esa vena que tenemos todos los valencianos de tolerancia. Bueno, pues tolerancia, prudencia, paciencia también lo vamos a necesitar en esta nueva normalidad. Como decimos, me imagino que alcalde deseando también pasar a la fase 2. Veremos qué escenario nos depara la semana que viene.
Esperemos que el lunes estemos en fase 2 y empecemos ya el movimiento de que nos podamos mover, pero sobre todo que se pueda despertar ya esa progresión económica que necesitamos. Necesitamos comercios funcionando, necesitamos los bares funcionando, necesitamos el turismo funcionando, necesitamos que se mueva el motor económico a un pueblo como el nuestro. Muy bien, pues alcalde, gracias. Miguel Chavarría, por atendernos en directo. Vamos a seguir muy pendientes también de cómo se activa el comercio en esta localidad. Lo veremos en próximos días. Gracias, buenas tardes. Muchas gracias, buenas tardes. Con las declaraciones del alcalde de Alboraya cerramos hoy nuestro informativo, imaginándonos también cómo va a ser ese protocolo en las playas valencianas. Mañana, como siempre, les esperamos. Gracias por su atención. Mañana volvemos. Buenas tardes.